Mateo 25. Les voy a dar un poco de contexto. El Señor Jesús, en su capítulo 24, relata la segunda venida del Mesías. En ese mismo contexto que el Señor está pronunciando en el capítulo 24, donde Jesucristo enseña acerca de su segunda venida, enseña sobre el juicio final y la necesidad de vigilancia espiritual. Ese es el contexto de Salmo 24 y 25. Y con eso en mente, después que él dijo, uno será llevado, otro será quitado, y el otro así, y el otro acá, de ahí en adelante pronuncia este texto o esta parábola. Mateo 25, del 1 en adelante dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. En esta mañana le estaba contando a mi esposa de que en una temporada, siendo yo más joven, claro, de lo que estoy todavía, se salió una famosa frase diciendo YOLO. YOLO. Muchos los que hablamos en inglés sabemos qué significa YOLO. Es you only live once. Tú solamente vives una sola vez. En español traducido. Esto le dio licencia a la juventud a vivir desenfrenadamente. Esta frase le dio libertad al hombre y a la mujer a vivir con una mentalidad desenfrenada en un mundo donde realmente se necesita frenos. La juventud comenzó a pervertirse más de lo que ya estaba. La juventud inició caminos donde son caminos de destrucción, porque se enfocaron tanto en este dicho donde solamente vives una sola vez, y sus caminos fueron de perdición. Esto es una gran tragedia para la vida. Cuando nos ponemos a pensar, yo le decía a mi esposa, para un creyente, para uno que realmente vive confiado en la palabra del Señor, esta frase realmente nos da licencia para disfrutar de lo que ya somos. Vivimos una sola vez, amén, gloria a Dios, sí vivimos una sola vez. Y porque la vivimos, la vamos a vivir ¿en qué? Plenitud para Cristo, para su reino.
para su gloria. Pero para una persona que no conoce del Evangelio, esto le da licencia para desenfrenarse y vivir. Si ya vivía corruptamente, ahora lo va a vivir lo doble de corrupto. Porque es una licencia a vivir. Hey, vive la vida como tú la quieres. Haz lo que tú quieras. Desenfrénate porque solamente vives una sola vez. Y muchos accidentes, muchas muertes sucedieron por causa de esta frase. Y esto es lamentable para esas personas. Y esta historia, esta parábola nos enseña realmente a cómo vivir nosotros, aunque es exactamente y explícitamente para nosotros saber de que un día Cristo va a venir. Y su enfoque central de esta enseñanza no es solamente de que Cristo viene, pero cómo vivir una vida mientras Cristo venga. Porque recordemos que el YOLO es un pensamiento de que solamente vives una sola vez, te mueres y ahí terminó tu vida. Pero la Biblia nos enseña, la Biblia nos recuerda de que la Biblia nos dice de que el hombre vive una sola vez y después, ¿el qué? El juicio. Significa que el Señor un día juzgará nuestras acciones. Un día el Señor juzgará nuestro camino. Y hoy el Señor nos relata una historia de 5 vírgenes. Pero hoy la vamos a ver en una perspectiva de tragedias. O el día de hoy quiero hablar sobre la triste historia de 5 vírgenes. La triste historia de 5 vírgenes. El Señor Jesús nos enseña a través de esta parábola los centrales: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto Él lo ha proclamado, lo proclamó varias veces. Sabemos muy bien, como cristianos, sabemos de que un día nuestro Salvador regresará. Pero el día en que regresará, ¿quién los conoce? Nadie. Nadie sabe exactamente el día en que Jesús un día regresará. Pero la Biblia nos enseña de que cuando regrese, todo ojo lo verá. Todo pueblo, toda nación, toda lengua. Un día sus ojos estarán puestos en el Señor Jesús, que murió y resucitó y ahora está en las nubes a recoger su iglesia. Esto es el tema central de esta parábola. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere recordar a cada uno de nosotros y que no perdamos la esperanza de que aunque Él ascendió, un día Él volverá. Pero ¿cómo es que nosotros podemos leer esta historia y aprender de ella? Y aprender a vivir sabiamente, porque ojo, vivir en la vida se necesita sabiduría, se necesita prudencia. El Señor Jesús inicia su historia relatando 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, ¿qué representan? Representan a la iglesia. Significa de que el Señor Jesús está hablándole a la iglesia, no a los inconversos. Hay similitudes, son 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, cada una tiene aceite, tiene sus lámparas. Cada virgen está esperando al novio. Esto nos implica y nos enseña que Jesús está hablándole a la iglesia. ¿Y cómo es que la iglesia debe de vivir mientras lo espera a Él?
Y lo vamos a aprender a través de los ojos de esta triste historia de estas mujeres. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Mateo 25, versículo 1 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibirle al esposo. Miren lo que dice el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús? Bueno, número 1, que las vírgenes insensatas no miraron más allá del momento presente. Esto es exactamente el YOLO. Esto es exactamente el YOLO. El joven dice: solo vives una sola vez. Disfruta la vida, vívela desenfrenada, vívela gozando, vívela con tus amigos, vívela aquí, vívela allá, sin pensar de que un día estarán delante del trono de Jehová siendo juzgados por sus acciones. Las insensatas hicieron lo mismo. La triste historia de estas mujeres era de que eran parte de una iglesia, eran parte de una comunidad, eran parte, cantaban, levantaban sus manos, adoraban al Señor, traían una Biblia en sus hombros o en la cartera o en el celular, pero nunca pensaron en el más allá. Ahora, ¿a qué me refiero pensando más allá? No me estoy refiriendo a usted pensar sobre su futuro y cómo mejorar su futuro, sino que cuando usted vive su vida, usted la va a vivir en forma de reino. Usted vive para un reino mejor que el reino de los Estados Unidos. Usted no vive en el presente. Usted no se enamora de las cosas presentes. Su palabra dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Y el mundo se attach. El mundo se aferra. El mundo se aferra a las cosas del mundo. Se aferran a las cosas que hay aquí: el entretenimiento, la fama, el dinero, los placeres pecaminosos. Y la iglesia va detrás de ellos. La iglesia se sienta en el edificio, en los asientos, pero vive con su corazón puesto en el mundo. Y esa es la terrible tragedia de estas 5 mujeres, de estas 5 vírgenes, que sus miradas estaban puestas en lo presente, en el momento, en vez de estar pensando en el más allá. La Biblia dice que habían 5 vírgenes prudentes. Esta palabra prudencia quiere decir frónimos. Habla de una sabiduría práctica o un discernimiento espiritual. ¿A qué me refiero a esto? Dice, el versículo dice que las 5 insensatas solamente agarraron ¿qué? Su lámpara, la luz que alumbra en el momento, pero no llevaron con ella ¿qué? Aceite. No llevaron con ellas aceite. Las prudentes no solamente agarraron su lámpara, pero agarraron con ella consigo aceite. Esto nos está diciendo que las vírgenes insensatas solamente vivían en el ahora, en lo visible, en lo inmediato, en lo que es el ahora. Pero las prudentes miraban:
tal vez habrá un peligro después. Tal vez mi lámpara se apagará en un momento. Necesito aceite para que se mantenga, ¿qué? Encendida. Y eso es lo que nos dice Proverbios, que Proverbios es un libro de sabiduría y entendimiento y prudencia. Proverbios capítulo 14 versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Esto es prudencia. Esto es pensar más allá. Si yo veo el mal, puedo que me vaya mal. Déjame aparto. Deja ahí un temor espiritual. Y luego dice diciendo: mas el insensato se muestra insolente y confiado. El proverbista nos los deja saber que el hombre prudente teme y ve el mal y se aparta. Mas el insensato, dice Proverbios, que se muestra ¿qué? Confiado. Yo puedo hacer esto. Yo lo puedo hacer. ¿Qué implica? ¿Qué implica la prudencia bíblica? Si nosotros queremos aprender de estas vírgenes insensatas, entonces debemos hacer lo opuesto, ¿cierto? Si ellas no recibieron su aceite o no cargaron con ellas el aceite y les fue mal, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Nosotros debemos de pensar y vivir del más allá. Vivir aferrados del más allá, en el reino de los cielos. No es mostrar emoción, porque la emoción se acaba. No es mostrar entusiasmo, porque el entusiasmo se acaba. Y muchos de nosotros vemos iglesias repletas y llenas, pero hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo, hay mucha actividad. A veces hay mucho lenguaje cristiano, aleluya. Pero no hay una conexión. No hay aceite. No hay prudencia. Colosenses, su capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Moisés fue el mejor ejemplo. Dice Hebreos, su capítulo 11, que Moisés por la fe renunció al palacio, renunció a Egipto y a las riquezas de Egipto y puso su mirada ¿a qué? Al galardón, porque sabía que ese galardón era mucho mejor que lo que las riquezas de Egipto le podía ofrecer. Las vírgenes prudentes agarraron con ella aceite. Esa es la intimidad. Esa es la sabiduría que me trae a mi próximo punto. Número 2, estas vírgenes no tenían apariencia sin sustancia. Tenían apariencia sin sustancia. Miremos el versículo 5. Y tardándose el esposo, ahora aquí me llama mucho la atención porque en el griego original, cuando dice y tardándose, el griego original quiere decir tomándose el tiempo, que son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. El novio no es que se tardó porque se le arruinó el carro, no se había vestido todavía, fue al mercado y compró lo que le hacía falta. No. Dice, tomándose el tiempo. Esto es intencional. El esposo se tardó intencionalmente.
No porque se le hizo tarde, pero es porque intencionalmente él se tomó el tiempo en regresar. El versículo dice, tomándose el tiempo, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, las insensatas, una vez más en esa terrible historia, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Y este es el central, el corazón de este sermón. Esto es lo central. ¿Por qué? Porque estas vírgenes insensatas aparentaban algo que no eran. Tenían apariencia de cristianas, de mujeres de Dios, pero en sí no tenían nada por dentro. Esta es la razón por la cual no pensaron en el más allá. Ellos dijeron, viene, vamos a casarnos, viene el esposo, vamos a agarrar nuestras lámparas y vamos a aparentar que somos parte, pero realmente no lo somos. Porque la diferencia aquí no es en sí la lámpara, es el aceite. La lámpara no puede funcionar si no lleva aceite. En inglés es a lantern. Es una de esas que le pones aceitillo, le tienes el churute así, y le prendes la vaina esa y ¡pa! Y enciende y tiene una luz. Pero mientras no tenga aceite, esa luz no puede brillar, no puede alumbrar. La diferencia aquí no es la lámpara. Todos tenían lámparas. Pero fue tragedia para ellas porque no tenían aceite. Esto nos dice que la diferencia no es en lo exterior, sino que en lo interior. ¿Qué representa el aceite? Bueno, el aceite representa la comunión con Dios. Significaba que estas vírgenes prudentes tenían una comunión con Dios constantemente. El aceite representa teología. Ajá. Ay, no, eso solamente para los pastores y maestros. No, se equivocan. La teología es para todos. La teología es el conocimiento de Dios. Hay mucha iglesia que jugamos a ser iglesia, aparentamos a ser iglesia, pero estamos tan lejos del conocimiento del verdadero Dios a quien adoramos. Falta de teología. No hay teología. El aceite también representa la firmeza en la fe, representa profundidad espiritual, representa una vida secreta de oración. Muchos no oramos si no venimos a la iglesia, cuando en realidad la comunión con Dios íntima debe de ser exactamente eso, íntima. Tú y Él, yo y Él, en el carro, en la casa, en el mercado, en la playa, en el cine. Eso es comunión con Dios. Donde quiera que estemos, ahí podemos hablar con Dios. En el carro, cuando estamos manejando el trabajo, dejar los niños. Eso es una vida secreta de oración. El aceite representa dependencia del Espíritu. Representa perseverancia. Las insensatas tenían apariencia, pero no tenían sustancia. Ellas tenían lámparas sin aceite. Tenían actividades, pero sin intimidad. Tenían una religión sin transformación. Qué triste es venir a la iglesia y estar involucrados en la sociedad de damas, en la sociedad de varones, músicos, líderes, diáconos, pastores, ingenieros de sonido. Y al final no tengas aceite. Qué triste.
Qué triste estas vírgenes, que ellas realmente no tenían esa intimidad con Dios. No tenían vidas transformadas. Pero muchos pensamos que por estar en la iglesia y por nacer en la iglesia y ser padres, hijos de padres cristianos, yo me voy a ir al cielo. Yo tengo aceite. No, lamentablemente que la preparación espiritual, la intimidad, la comunión con Dios no se puede transferir. Hey, danos de tu aceite, dijeron. Danos de tu aceite. Como que, mira, yo te voy a poner un poquito aquí, te voy a dar a ti. Yo no puedo transferir mi aceite contigo o compartirlo contigo. No puedo. El padre no puede transferirle la fe a su hijo. La iglesia en sí no puede transferirle. El pastor, el cónyuge, la esposa no puede transferirle el aceite a ustedes. Esto es independientemente. La salvación es individual, dice la Biblia. Y las vírgenes oyeron, ahí viene el esposo. ¡Oh, el aceite! Hoy sí es cosa dura. Mientras el esposo se tardaba, ¿qué hicieron ellas? Durmiendo, viviendo la vida, disfrutando de las finanzas, disfrutando de los placeres del mundo. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que disfrutar de los placeres en la tierra es malo. Lo que estoy diciendo es de que si no lo hacemos en Cristo es malo. Si lo hacemos fuera del reino es malo. Muchos queremos trabajar doble con el fin de prepararnos y tener algo en el mundo, una casa, cuando la Biblia nos dice que nuestro hogar no es aquí, es allá. Mientras tanto dormimos, estamos durmiendo, una iglesia dormida en rutinas, en fiestas, en actividades espirituales, pero en sí no hay comunión, no hay aceite. Y luego se oyen, ahí viene el esposo, y hoy sí es cosa dura. Hoy sí necesito comunión, hoy sí necesito aceite. Pero es muy tarde. El aceite no se puede transferir. La teología no la puedo transferir. Yo cada rato le digo a estos niños, estudien, ahí tengo mis libros, lean la Biblia. Yo quisiera imputarle lo que yo conozco y lo que yo sé, pero no puedo. No puedo. Esto es cosa de que ellos necesitan tener esa hambre y sed de justicia. La prudencia espiritual no consiste en aparentar o verse preparado, sino de estar preparado. Tito capítulo 1, versículo 16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. Tito no le está hablando al mundo. Tito no le está hablando a los inconversos. Tito le está hablando a la iglesia. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Profesan, aleluya, yo soy espiritual, yo oro, canto. Profesan, se visten con corbatas y sacos y profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan. No saben perdonar, no saben amar, juzgan, lo critican, lo pisotean todo, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
triste historia de estas insensatas es de que no solamente no pensaron en el más allá, sino que también tenían apariencia de justicia. No tenían nada, no eran nada. El cual me trae a mi punto número 3. A consecuencia de eso, ellas desperdiciaron la gracia. Desperdiciaron la gracia. Mateo 25, 9 y 10 nos dice así: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas. Me encanta la respuesta de estas mujeres prudentes. La sabiduría que estas mujeres tenían. Ellas tenían aceite, pero la respuesta es: hey, para que no me falte a mí y ni te falte a ti, mejor ve y compra. Así ambas no nos va a faltar. ¿Qué sabiduría? Ellas están pensando en la lámpara de ellas. Ellas están pensando en la comunión de ellas. Ellas están pensando en la vida espiritual de ellas. ¿Y cómo se vive en un mundo lleno de tanta crueldad y maldad y pecado? Que un mundo que desperdicia su vida pensando en sus vidas espirituales. Para que no me falte a mí y no te falte a ti, ve y compra. Ve y compra. ¿Qué estaban haciendo ellas? Aprovechando la gracia. Pero las insensatas no tenían aceite, por cuanto estaban viviendo una vida YOLO, una vida arraigada aquí en el mundo, viviéndola para el mundo, con los deseos del mundo, sin el más allá, sin pensar en el reino de los cielos. No consiguieron aceite. Y ahora que el esposo llega y anuncian que el esposo llegó, ¿qué pasó? Desperdiciaron ese tiempo. Desperdiciaron la gracia, desperdiciaron lo que el Señor les había extendido. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ojo, y se cerró la puerta. Aquí hay una gran tragedia para estas 5 mujeres. Una gran tragedia para estas 5 vírgenes insensatas. Mientras aquellas entraban adentro de la boda y gozosas, con el novio. ¡Qué boda, qué pachangón, Dios mío, vamos a tener ahora! Mientras aquellas gozosas, alegres, estas acá salieron corriendo, tratando de conseguir aceite. Desperdiciaron su tiempo. Pensaron que había tiempo para prepararse, pero en la realidad el tiempo fue inesperado. El tiempo que el novio regresó, nadie sabía cuándo. Y así vivimos muchos de nosotros. El mundo la vive pensando de que hay tiempo para hacerse cristiano. La iglesia vive pensando que hay tiempo para afirmarse más. Pero esta historia nos está diciendo que una persona sabia que vive mientras espera al novio, vive constantemente poniendo su vida espiritual en primer lugar. Vive siempre afirmándose más, comunión con Dios más, una vida privada con Él más. Aquí llega un momento donde ya no hay tiempo, ya la gracia se ofreció en ese instante, pero después la puerta se cerró. Ellas quisieron prepararse,
pero ya era demasiado tarde. Dice la Biblia que se cerró la puerta. Esto es exactamente lo que nos revela en Génesis, la historia de Noé. Dios les dice a ellos que entren en la barca y entraron. Y dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta. Y nadie podía entrar y nadie podía salir, dice la Biblia. Y esa es la gran tragedia de la segunda venida de Cristo. Aquella persona que no está preparada en sí. Cuando todo ojo ve al Señor en las nubes, ojo, será muy tarde si no estamos preparados. Será muy tarde en decir, hoy déjame afirmo ahora. No, ya es tarde, ya llegó el novio. Y si no tenías aceite, tú no puedes entrar en la boda, porque la puerta se cierra. Punto número 4 y final. Las insensatas en esta historia tan trágica para ellas fueron rechazadas por el esposo. Rechazadas para el esposo. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué momento más doloroso en esta parábola. Qué momento tan trágico. Las vírgenes llegan tarde. Ellas deseaban entrar, querían participar de la boda, querían estar cerca del esposo, pero fueron rechazadas. ¡Qué tragedia! No solamente fue en quedarse afuera, sino que la tragedia fue el escuchar que el esposo mismo dijo: no os conozco. No lo dijo un extranjero, no lo dijo el hombre de la puerta, lo dijo el novio mismo. Qué triste, iglesia. Qué triste sería de que pasemos sentados en una banca, en una silla adentro de 4 paredes, fingiendo ser iglesia, participando en actividades, buscando una iglesia donde te sirvan café y pancito antes de iniciar el servicio, aunque no estoy diciendo que es malo. Buscando una iglesia y que comemos después de cada servicio, no estoy diciendo que es malo. Pero muchos de nosotros vamos a las iglesias para sentirnos bien, no para conocer a Dios. Preferimos una iglesia que esté grande y que tenga músicos a arrebatar, luces, escenarios, y que todo se sienta la atmósfera y el humo. Pero cuando se trata de una iglesia bíblica, cuando se trata del conocimiento espiritual para nuestras vidas, nadie quiere nadie. Vivimos en este mundo así. Y será triste que el mismo novio diga: no os conozco. Ellas tenían apariencia religiosa, tenían cercanía exterior. Estas vírgenes tenían el conocimiento intelectual e incluso el lenguaje espiritual, pero nunca tuvieron una relación íntima y verdadera con el esposo. Por eso es que el esposo dijo: no las conozco. Yo no te conozco. Tú nunca estuviste cerca de mí. Nunca te interesó en aprender más.
Nunca te interesó en conocer teología, quién yo realmente era. Pero las prudentes pudieron entrar porque ellas sí conocían al esposo. Ellas sí vivían aplicando todo esto a sus vidas. Iglesia, vivimos en tiempos similares. El Señor ascendió y Él nos los dejó escrito. Velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está el corazón de un verdadero cristiano. ¿Qué hace el verdadero cristiano? El verdadero cristiano que espera a Dios en un mundo donde nadie lo está esperando, él vive consciente de que el Señor un día regresará y de que su casa no está en la tierra, de que sus ganancias no están en la tierra, de que su fortuna no está en la tierra. Vive pensando en modo reino de los cielos. Un verdadero cristiano prudente vive de más allá. Un verdadero cristiano siempre va a vivir lo que es, no va a aparentar, va a dar frutos, por sus frutos los conoceréis. Un verdadero cristiano aprovecha los tiempos, no desperdicie la gracia, para que el resultado final sea que las puertas se abran y podamos entrar. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando con esta parábola. Nos menciona 10 vírgenes y la terrible historia de estas vírgenes es para que usted y yo podamos vivir sabiamente y prudentemente en una vida donde no esperamos al Señor. Hay iglesias que viven y se olvidan que el Señor un día va a venir. Nosotros no. Nosotros somos de aquellos que sabemos que cualquier rato, sea hoy, sea mañana, sean años, meses o segundos, el esposo va a regresar por su novia. Y si usted no está preparado o preparada, lo lamento. La puerta se va a cerrar y el esposo la va a rechazar. Dios, si usted está preparado, gloria a Dios, siga preparándose más. Siga reteniendo ese aceite y siga poniéndole aceite a su lámpara. Que aunque se duerma en medio de la noche, usted tiene aceite. Esto nos enseña esta terrible historia de estas 5 vírgenes. ¿Qué tal si usted inclina su rostro y haga conciencia? Haga conciencia. Analice su vida. Aquellos hermanos que nos acompañan en línea, analicemos nuestras vidas. Si Cristo se ha tardado con propósito. Si usted es cristiano, la tardanza de Cristo no significa abandono. Significa que Él está extendiendo su gracia. Él vendrá. Para la iglesia, si somos iglesia, la iglesia debe de vivir preparado. Debe de vivir como un verdadero creyente, no participando de las cosas externas, sino que vivir una vida íntima y profunda del verdadero conocimiento del verdadero Cristo. Si uno no está preparado,
el énfasis de esta parábola no es miedo, es una advertencia. Prepárate. Si estamos jugando a iglesia, la gracia todavía está disponible. Aprovecha ahora que hay tiempo, porque un día esta gracia ya no va a existir. Un día la puerta se va a cerrar y nadie podrá entrar y nadie podrá salir. Padre,